otras, unas organizaciones han dedicado un buen tiempo a buscar establecer una misión que refleje su ADN, su esencia. Otras quizás simplemente, digamos que delinearon un poco lo que estaban pensando en términos de propósito y de alguna forma lo tradujeron en términos misionales. Pero todas nuestras organizaciones tienen una misión y la misión de alguna manera también responde a qué nos llamó el Señor en términos de lo que es la organización. Entonces nosotros decimos que esa misión eh, es lo que el presupuesto termina traduciendo. Y fíjense una cosa que está muy gráficamente dibujada. Cuando yo tengo una misión, de esa misión derivo una estrategia, porque esa estrategia es la que me permite cumplir la misión en un horizonte de tiempo. Y esa estrategia seguramente tiene una serie de acciones y tiene una serie de objetivos, en fin, y que son los que permiten el cumplimiento de la misión. Y cuando uno mira cómo aterrizar más la estrategia, dice, tengo que traducirla en programas. Entonces, nuestras organizaciones normalmente tienen programas y particularmente cuando, digamos, abordamos el campo social, entendemos que muchos de esos programas son justamente la traducción de la misión. Supónganse que yo tengo una organización que trabaja con niños, madres, cabeza de familia y adultos mayores. Seguramente tengo por lo menos un programa para cada una de esas poblaciones o grupos de beneficiarios. Y el hecho de que tenga un programa para cada uno quiere decir que cuando yo tengo que pensar cómo voy a manejar esos programas, mi primera pregunta es con qué recursos puedo atender las necesidades de esos programas. Y ahí sale la palabrita mágica, presupuesto. Porque el presupuesto, que es la traducción financiera de esa misión, que se expresa a través de una estrategia, se concreta a través de unos programas, se dibuja o se delinea a través de un presupuesto. Y esa cadena básicamente es la que nos va a permitir determinar cuál es el impacto que tiene la organización, pero no solamente el impacto en términos de lo que hemos hablado muchas veces en SIGUE, de qué es lo que está produciendo en términos de la transformación de comunidades, sino también en términos de finanzas. Porque como vimos en el versículo que comentamos hace un momento, el tema no es simplemente como pensar en buenos deseos. En Lucas 14:28, cuando daba el Señor Jesús el ejemplo de la torre, no es simplemente como yo decir, bueno, voy a edificar una torre cuando ni siquiera sé qué recursos necesito para construirla y cuánto vale. Entonces, fíjense qué hace el presupuesto. Tres cosas que estamos hablando aquí para que nos vayamos llevando. Al final vamos a ver digamos, una plantilla real de presupuesto que por supuesto compartiremos con ustedes, pero aquí lo interesante es como que entendamos qué es lo que se hace desde el punto de vista del presupuesto. Entonces, lo primero es alinear los ingresos, los gastos y el impacto esperado. Vuelvo con el ejemplo del Señor Jesús. Aquí en este caso, digamos que yo digo, cuando estoy pensando en hacer el presupuesto para la torre, estoy pensando en gastos. ¿Cuánto me va a costar hacerlo? Pero por un segundo imaginémonos que esa torre, eh, dejando volar la imaginación, es una torre de apartamentos, ¿verdad? Y yo digo, yo voy a recibir un ingreso porque esos apartamentos los voy a arrendar. Y al final, con el pago de esos apartamentos, con lo que me den de esos apartamentos o con lo que me paguen por la renta, yo voy a pagar el costo de la torre. Entonces empiezo a pensar en términos de ingresos y de gastos. Y eso me ayuda como a entender que así como yo lo que hago me cuesta, lo que hago también me debe generar un ingreso. Si lo que yo hago solamente me cuesta y no me genera ningún ingreso o no tengo ningún ingreso, que ahora hablaremos de cuáles son las fuentes de ingreso, pero si no tengo ningún ingreso, pues realmente es posible que esté cumpliendo una misión que el Señor me encargó, pero no lo estoy haciendo en términos organizacionales porque no hay un vínculo real entre ingresos y gastos.
Y la tercera cosa, perdón, la segunda cosa es que convierte el plan estratégico en decisiones concretas de asignación de recursos, porque como decíamos allí, cuando yo tengo programas digo, ok, y estos recursos que yo recibo, ¿cómo los asigno? ¿Qué recursos necesito para sostener financieramente la organización y qué recursos necesito para sostener los distintos programas que la organización lleva a cabo? Lo tercero es que permite medir sostenibilidad y rendición de cuentas. Cuando yo tengo una forma de traducir la misión en cifras, puedo llegar y decir, ¿esta organización es sostenible o no? Esto no es algo que uno debería hacer después de. Es decir, aquí hemos hablado, nosotros somos personas de fe y a veces decimos, eh, echemos hacia adelante y luego miramos, pero realmente eh, la responsabilidad nuestra, bíblicamente hablando, es ser prudentes en la administración de los recursos que el Señor nos da. Y dentro de esa prudencia tenemos que ser capaces de medir la sostenibilidad de la organización y también ser capaces de rendir cuentas. Y ese rendir cuentas tiene que ver no con la herramienta del presupuesto como tal, como lo vamos a ver ahora, sino con el seguimiento que se hace a la herramienta. Si yo presupuesto que voy a tener unos ingresos X y unos gastos Y, cuando ejecute ese presupuesto, debo mirar qué ocurrió con lo que yo había planeado. Me excedí en el presupuesto de ingresos quizás y me quedé corto, o por el contrario, fue un presupuesto muy conservador y eso me permitió trabajar con un colchón. O desde el punto de vista de los gastos, fui muy, fui muy miope a la hora de ver los gastos que la organización tenía. O nuevamente, por el contrario, hice un presupuesto conservador, calculé un valor ligeramente superior y eso me permite tener un resultado mejor al que esperaba. Finalmente, de todo este ejercicio, lo que sale es esa posibilidad de medir la sostenibilidad y de medir la rendición de cuentas. Pasamos a la siguiente. Entonces, fíjense que el presupuesto, perdón, tiene 5 elementos clave. Esos elementos clave son los que estamos viendo acá. Los ingresos, los gastos de programas, ya vamos a explicar qué es esto, los gastos administrativos y de fundraising, el flujo de caja, las reservas y el colchón. Cuando estamos hablando de ingresos es todo lo que la organización recibe y que le permite fondear o financiar las actividades y programas que desarrolla. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estamos incluyendo las donaciones individuales, las donaciones institucionales, sean de otras fundaciones o entidades sin ánimo de lucro o sean de empresas, las donaciones que recibimos de iglesias, los eventos que realizamos, los grants, luego hablaremos un poco de qué son los grants, que básicamente son recursos que nos entregan organizaciones con una destinación específica, pero que tienen dos características. Uno, que están estrechamente vinculados a a un programa particular, es decir, que no se pueden usar en otra cosa distinta a lo cual ese donante, que yo a veces prefiero llamarlo inversionista social, ese donante entregó. Y la segunda es que por la misma razón nos implican una rendición de cuentas permanente para que ese donante o inversionista social sepa cómo se están utilizando los recursos. Incluimos también en los ingresos todo lo que sea ingresos por servicios, alquileres, asesorías, capacitaciones, cursos, seminarios, productos que vendamos, en fin, cualquier cosa que nos represente un ingreso se incluye en este rubro. Y que es importante para que lo tengamos en cuenta, luego lo vamos a ver dibujado en un presupuesto, que no solamente eh, expresemos cuáles son los ingresos, sino que pongamos supuestos claros sobre los cuales se basan esos ingresos. Y voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo digo, es que yo tengo la expectativa de que en el año próximo la iglesia XYZ me haga una donación mayor. La frase es bonita y es interesante, pero cuando yo voy a llevar eso a un presupuesto, tengo que decir qué probabilidad hay de que esa iglesia realmente me dé la donación, como para ver si realmente la puedo incluir en el presupuesto.
Muchas veces nos equivocamos porque asumimos que unos ingresos esperados en el futuro son ciertos cuando realmente son solamente probables. Y hay que mirar en este caso cuál es la probabilidad de que ese ingreso se materialice. Cuando hacemos el presupuesto también tenemos que pensar en la frecuencia. Si yo tengo un donante que viene apoyando mi organización hace 3 años, es probable que siga apoyándome en el futuro. Así que cuando hablo de la probabilidad, lo voy a tener en mente, pero también puedo decir hay una frecuencia o una recurrencia. En cambio, si es alguien que simplemente me hizo una promesa, pero nunca antes eh, y efectuó esa donación, tanto la frecuencia como la probabilidad pueden quedarse cortas. Y lo otro son los montos. Obviamente en el presupuesto se trata de traducir todo esto en valores monetarios, así que al final yo tengo que poner esto cuánto me cuesta. Los segundos son los gastos de programas. Y aquí les voy a hacer un ejemplo que está, digamos, claramente, de una vez hablo del 2 y del 3. Nuestras organizaciones tienen unos gastos que están relacionados con el sostenimiento de la organización como tal y tienen unos programas o proyectos particulares que deben tener sus propias fuentes de financiación y que tienen su propia estructura de gastos. Vuelvo con el ejemplo que di antes. La organización que atiende niños, madres cabeza de familia y personas de la tercera edad. Supongamos que esa organización tiene un programa de la tercera edad eh, que lo vamos a llamar Canitas Felices. Entonces, en este programa de Canitas Felices, eh, obviamente necesitamos estructurarlo de manera que podamos calcular cuáles son los gastos que tiene. Aquí cuando hablamos de gasto de programa, fíjense que estamos diciendo que incluimos todos los costos directamente vinculados a actividades y beneficiarios. Entonces, ese programa incluye unas actividades lúdicas con los abuelitos, incluye unas actividades como de brigadas de salud, digamos, e incluye unas capacitaciones. Eso lo tengo que costear e incluirlo como gasto de programa. Todo lo que esté vinculado a las actividades y beneficiarios de ese programa tiene que estar especificado como gasto de ese programa. El personal que trabaja en el programa como tal, los materiales que se usan en el programa, los viajes que eventualmente tenemos que realizar o se tienen que realizar para que ese programa se desarrolle, los estipendios o gastos en general relacionados con cada programa. Cada programa tiene su propia estructura financiera. Así que en cada programa tengo que pensar cuáles son los costos de ese programa particularmente. Luego hablaremos qué hacemos con los ingresos, pero los costos de cada programa tienen que estar separados de los costos de base de la organización, que los estamos incluyendo aquí en gastos administrativos y de fundraising. ¿Qué va en ese rubro entonces? Todo lo que son los gastos de dirección, los gastos contables, de comunicaciones, de la plataforma o pasarela de pagos en la cual recibimos las donaciones o los pagos por los otros servicios que hacemos, los gastos de auditoría, los gastos legales, aseo y cafetería, arrendamiento de locales si es que tenemos locales, todo lo que sea relacionado con los gastos en los que incurrimos para poder sostener la organización están en este rubro. Luego pasamos a lo que tiene que ver con el flujo de caja. Cuando hacemos el presupuesto, no es solamente necesario que tengamos claros los ingresos y los gastos, sino que podamos medir bien ese flujo de caja. Y el flujo de caja tiene que ver con un calendario de cuándo entra y cuándo sale el dinero para evitar quedarnos en cero, aunque el presupuesto anual se vea bien. Fijémonos una cosa, esto es como en la vida cotidiana. Si yo en la vida cotidiana tengo, eh, hagan de cuenta que empiezo a trabajar hoy y empiezo a gastar hoy, pero resulta que a mí me pagan a final de mes y tengo que pagar unos gastos, no sé, de servicios públicos, de, de arrendamiento, etcétera, etcétera. Tengo que pagarlos a lo largo del mes,
pues seguramente tengo un descalce. ¿Por qué? Porque voy a tener, cuando yo miro el flujo, en el día uno no tengo ingresos, no tengo gastos, en el día 2 tampoco, en el día 3 tampoco, pero en el día 5 tengo que pagar una factura de servicios públicos. Como no tengo ingresos, lo que tengo es un gasto ahí. ¿Qué quiere decir? Que estoy descalzado. Aquí no solamente me estoy quedando en cero, me estoy quedando en rojo. Puede que al final del mes, en el ejemplo que les acabo de dar, lo compense, pero yo tengo que buscar que mi calendario de ingresos y de gastos esté vinculado para que la sostenibilidad financiera sea permanente, idealmente, y que si bien el presupuesto se ve bien, yo tenga la conciencia, la tranquilidad y la seguridad de que el recurso que está entrando eh, permite o calza con ese gasto para que se haga de manera, digamos que simultánea. Y el último punto son las reservas y el colchón. Nosotros debemos tener una meta explícita para reservas operativas. Aquí estamos hablando de reservas, es la plata que yo tengo, para cuánto me alcanza. Cuando yo empiezo a trabajar en términos de la formulación de un presupuesto, yo debería decir, necesito caja para tanto tiempo. ¿Qué quiere decir? Caja para tanto tiempo significa que si por alguna razón tengo alguna emergencia, yo sé que puedo sobrevivir tanto tiempo. Am, Ayer teníamos una reunión con las organizaciones que hacen parte de CIEFELUS, de la aceleradora, y les preguntábamos si sus donaciones se acabaran mañana, ¿para cuánto le alcanzaría la caja? Y muchas veces nosotros simplemente estamos como en el día a día y a veces pensamos erróneamente que eso es un acto de fe. No, es que yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Dios proveerá. Es verdad que Dios provee, es verdad que el Señor es el que nos da la provisión, es verdad que cuando nos da una visión nos da la provisión para sostenerla, pero también es verdad, vuelvo a insistir, que como tenemos que ser responsables como mayordomos, eh, lo ideal y lo adecuado es que nosotros empecemos a pensar en construir un colchón que nos permita la sostenibilidad financiera de la organización en el tiempo. Y por eso hablamos aquí de reservas operativas de 2 a 3 meses de gastos como ejemplo. Uno podría decir, con un mes me siento tranquilo, o podría decir, no, en mi caso yo prefiero tener 6 meses garantizados. Entonces tengo que pensar cómo voy construyendo ese colchón. Y cuando haga el presupuesto, tengo que pensar si el presupuesto va a ser deficitario, equilibrado o con superávit intencional en cualquiera de los casos. Es decir, hay algunos presupuestos que se construyen diciendo definitivamente mis ingresos son 100 y yo no me puedo gastar más de ahí. Entonces hago un presupuesto ajustado para decir yo como no planeo recibir más de 100, no me voy a gastar más de 100, pero puede haber casos donde yo diga, no, yo sí tengo claro que mis ingresos son 100, pero mis gastos pueden llegar a 80 y yo quiero que me quede ese excedente justamente para fortalecer ese colchón. Es válido. También puedo tener un presupuesto deficitario. No es lo ideal y no es lo recomendado, pero yo podría tener alguna razón por la cual sustentar un presupuesto deficitario, pero siempre pensando que ese margen de déficit sea mínimo. Ok. Como decía Sandra ahora, si tienen preguntas, por favor las van dejando en el chat y luego las resolvemos. Entonces, fíjense qué pasa cuando uno construye el presupuesto. Y aquí vamos a compartirles unas buenas prácticas y unos errores frecuentes. Una buena práctica es construir el presupuesto por programas, lo que hablamos antes. Cada programa debe estar separado del otro. Cuando yo no construyo por programa y mezclo todo, es cuando uno dice, es que echo todo como en el mismo saco, en el mismo bolsillo, y es peligroso porque puedo terminar utilizando recursos de un lado para financiar otra cosa, a veces con la excusa de, bueno, finalmente es la misma organización, pero es que no es sano financieramente ni es sano desde el punto de vista de mayordomía. Segunda buena práctica, documentar supuestos. Hablábamos ahora, todo el presupuesto tiene que estar construido sobre supuestos claros y yo tengo que partir de que esos supuestos tienen que ser documentados. Nuevamente les doy un ejemplo. Hoy tenemos un dólar a algo más de 3.000 pesos, pero si yo me pusiera a hacer un presupuesto de mi organización y digo, no, es que yo tengo un donante muy importante en dólares,
pero estoy presupuestando que el dólar va a pasar a 5.000. No solamente me estoy, como decimos aquí coloquialmente, pegándome un tiro en un pie, sino que realmente me estoy equivocando al tener un supuesto no documentado o no fundamentado sobre el cual estoy construyendo esta base presupuestal. Buena práctica, revisar mensualmente el presupuesto. Aunque yo con presupuesto anual no puedo como decir, listo, al final del año veremos si el presupuesto cuadró o no. Lo que es sano y saludable es que yo todos los meses vaya viendo qué es lo que está pasando con el presupuesto. De hecho, si uno es suficientemente juicioso, el ideal sería que uno pudiera hacer el presupuesto mensual. ¿Para qué? Para que cada mes yo pueda ir diciendo, ok, yo tenía este mes previsto gastarme tanto y los ingresos que tenía previstos eran estos y se dio o no se dio, porque eso me permite ser muy rápido a la hora de tomar decisiones de ajuste con respecto o a la generación de nuevos ingresos si puedo o a la reducción de gastos cuando es necesario. Y la otra buena práctica que recomendamos es usar escenarios. Cuando uno hace un presupuesto, y obviamente si nunca ha hecho ninguno, probablemente parta de un presupuesto base. Pero nosotros siempre decimos que es la planeación con escenarios. Es que yo parto de un presupuesto base, de un presupuesto conservador y de un presupuesto, aquí lo llamamos de expansión. Lo podemos llamar un presupuesto optimista, lo podemos llamar un presupuesto de crecimiento, como lo queramos decir. ¿Qué es lo que hace uno en un escenario conservador? Es ser muy ácido en cuanto a los ingresos y ser muy ácido también en cuanto a los gastos. ¿Qué quiere decir? No calcular ingresos más allá de lo que yo casi que estrictamente creo que va a entrar, pero asumir que los gastos sí van a darse, digamos que de una manera completa. En un escenario base, digamos que hago un cálculo aproximadamente realista y en un escenario de crecimiento probablemente involucre algunas fuentes de ingreso que no tienen probabilidad tan alta, pero que tampoco es una probabilidad baja, sino que yo digo, bueno, esto sí es posible que encuentre, de pronto lo ingreso allí y de pronto también es posible que tome algunos gastos y diga, bueno, este gasto no es tan esencial y quizás lo pueda recortar. Al final son tres escenarios que tengo y que me permiten ver, y generalmente uno trabaja sobre el presupuesto base, pero cuando ve la ejecución, empieza a decir, ¿esto a qué se está pareciendo más? ¿Al escenario optimista o de expansión? ¿Al escenario base o escenario realista? ¿O al escenario conservador que planeé? Esas son buenas prácticas. Errores frecuentes. Proyectar ingresos sin sustento. Es un poco lo que les decía ahora. Y uno muchas veces trabaja a punta de buenas intenciones. Yo en alguna época de mi vida hice consultoría para non-profits, justamente. Y me acuerdo que estábamos trabajando un proyecto de una fundación que no recuerdo cómo se llama, de los hermanos menonitas. Y, y tenían digamos que un diseño muy bonito y una idea muy bonita, pero no había sustento. Y me acuerdo que cuando fuimos a hacer no digamos que un pitch, pero es una presentación preliminar a un posible donante, él lo que nos empezó a cuestionar fue justamente de dónde estaba saliendo esa proyección de ingresos. Y al final dijo, miren, muy buena idea, pero mal sustentada. Y enseguida dijo, si yo cobrara $1 por cada buena idea sin sustento que me dicen, sería multimillonario. Y el tema es que muchas veces nosotros nos quedamos en la fase de ideación, pero por no tener un sustento sólido, tenemos unos presupuestos proyectados con mucha debilidad. Ignorar los costos indirectos y de soporte. Esto es un tema bien particular, porque es que, acuérdense que ahora estábamos hablando de los costos y hay muchas cosas que cuestan, pero que a veces no las medimos. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Yo estoy revisando un presupuesto y le digo a alguna organización, cuéntame una cosa, y los servicios públicos, no, es que yo trabajo desde mi casa. Fantástico. ¿Usas el servicio de energía eléctrica para el computador, por ejemplo? ¿O usas, no sé, el Internet? Yo tendría que, si soy responsable, entender que hay unos costos indirectos y tengo que asociarlos.
no se trata de inflar los costos de la organización, se trata de entender que cuando yo costeo algo, tengo que incluir todos los costos que se incluyen allí. Y esto también contempla los costos indirectos. ¿Qué hace uno cuando, por ejemplo, mira programas? Yo les decía, hay costos que son directamente asociados al programa, claramente. Pero si yo tengo tres programas y tengo un área de mercadeo y el área de mercadeo destina la mitad del tiempo a uno de esos programas, por darles un ejemplo, yo debería tener una forma de asignar costos interna que me permita mirar cuánto me está costando el programa realmente porque me consume recursos que están vinculados a eso que llamamos costos generales o costos de fundraising que vimos en el cuadro anterior. Lo siguiente, mezclar fondos restringidos. Este sí es un error frecuente pero gravísimo, que es lo que yo les comentaba acerca de los grandes. Si yo tengo unos recursos que me entregaron, pero me dicen, esos recursos son solamente para los comedores comunitarios de niños, y yo mañana digo, no, pero es que no me alcanzó para las madres cabeza de familia, voy a sacar plata de ahí. No, no puedo. Primero, no puedo tocar fondos que están restringidos. Y segundo, no puedo mezclarlos. Yo tengo que usar cajitas separadas, tengo que usar cajones independientes, tengo que usar bolsillos distintos. Démosle el nombre que le queramos dar, pero aquí lo importante es que nosotros tengamos la claridad de que estas son cosas que tenemos que manejar de manera separada para hacerlo de una manera objetiva, seria y responsable. Y lo otro es elaborar el presupuesto solo desde la óptica financiera. Porque sí, el presupuesto es una herramienta financiera, pero acordémonos, es la traducción de la misión. Entonces yo tengo que pensar es ¿a qué me llamó otra vez? ¿A qué me llamó el Señor? ¿Y a qué llamó el Señor a mi organización? Y tengo que pensar que lo que yo estoy haciendo es una traducción financiera de un elemento misional que tiene que ver con la esencia, con el ADN de la organización. Entonces, ¿cómo elabora uno el presupuesto? Aquí el tema, esto es una gráfica muy sencilla, pero pues básicamente lo primero que uno hace es revisar el año anterior, definir unas metas de impacto. Luego de definir esas metas de impacto, estima unos costos y unos gastos generales y unos costos y gastos por programa, como ya hablamos hace un momento, proyecta los ingresos sobre bases realistas, nuevamente, como les dije, supuestos aterrizados en la realidad, basados en la frecuencia que tienen esos ingresos y en la probabilidad de que realmente se den. Construye escenarios alternativos, el optimista o de expansión, el moderado perdón, el realista y el moderado. Esos escenarios siempre tengo que estarlos construyendo. Y lo último que hago, pues, es aprobar el presupuesto. ¿Quién debe aprobar el presupuesto? Nosotros hemos hablado mucho aquí de gobernabilidad. El presupuesto lo debe aprobar la junta directiva. O sea, esto no es simplemente, a ver, digamos que error grave, que haya alguien que se encargue de lo financiero y ese mismo personaje sea el que hace toda esta tarea, el que revisa, elabora y aprueba. Error grave número dos, que no lo mencionamos antes, pero también es error grave, es, no, lo hace alguien del área financiera y lo aprueba el director simplemente. O sea, no hay consulta adicional sobre ese tema. Y algo que es obviamente una práctica recomendada es llevarlo a una junta directiva donde pueda haber un grupo de personas que con distintas ópticas puedan mirar el presupuesto. Acordémonos que básicamente en Proverbios 11:14 nos habla la escritura de la multitud de consejeros. Y aquí es importante que yo pueda llevar esto a donde hay no solamente el fundador, su esposa o su hermano o su mamá o lo que sea, o sea, el grupo familiar que sintió esta pasión y que permitió que la organización se generara, sino unos miembros independientes de la familia, pero que además tengan la visión de poder aportar en la aprobación del presupuesto. Jorge Hernán, hay una pregunta aquí, dice, al documentar supuestos, si mi organización apenas está iniciando y tengo muy pocos o ningún donante, ¿cómo puedo hacer ese presupuesto? Pero yo creo que la pregunta es muy buena, pero yo voy a contestar, digamos, desde dos puntos de vista. Lo primero es que
Cuando una organización está empezando, es el mejor momento de empezar a presupuestar, porque muchas veces cuando ya llevamos un recorrido, curiosamente nos cuesta más trabajo. Primero porque ya tenemos como un encasillamiento de que no, pero es que esto me ha funcionado así y ahora pues para ponerme yo a estas alturas de la vida a presupuestar. Y realmente, ¿qué quiere decir? Que lo que hemos hecho es como entrar a un cuarto a ciegas y tratar de ver dónde están los muebles y más o menos ahí nos defendemos. Y puede que llevemos entrando a oscuras a esa habitación mucho tiempo, pero les digo una cosa, si mañana me prenden la luz, sería fantástico, porque yo simplemente voy a moverme con mucha mayor facilidad. Y lo segundo es que si no tengo muy pocos o ningún donante, volvemos al tema de frecuencia. ¿Cómo voy a sostener mi organización? No, es que inicialmente los donantes somos nosotros mismos. Ok, no es el ideal, pero cuando construyo el presupuesto inicial, por lo menos digo, no sé, donaciones familiares, 5 millones de pesos. Porque digo, por lo menos sé que yo puedo poner esos 5 millones que están ahí. ¿Qué más puedo hacer? Ah, es que puedo vender manillas porque eso están, son unas manillas muy bonitas, vuelvo con mi ejemplo que es teórico, aclaro, del comienzo, y entonces vendo las manillas de las canitas felices y cada manilla vale 1.000 pesos y yo digo, yo creo que puedo vender por lo menos unas 10.000 manillas en el año, entonces eso quiere decir 10 millones más y lo pongo ahí. O sea, todo lo que sean fuentes de ingreso, que ya lo vamos a ver, lo plasmo ahí. Que la fuente de ingreso llamada donaciones no sea tan alta, digamos que no es que no sea importante, sino que no es una limitante para presupuestar. Ok, otra pregunta que hay acá y ya vamos a responder dos y continuamos. ¿Hay algún porcentaje que se debe tener en cuenta para los gastos administrativos y operacionales de la organización de toda donación que ingrese? Ok, interesante. Aquí el tema es lo siguiente. Cuando yo tengo realmente programas, que fue lo que dijimos ahora, y separo el presupuesto por programas, yo sé que el gasto total de mi organización en el año 2027, lo voy a poner en términos de unidades, aquí no importa si son dólares, pesos, quetzales, lo que sea. Si yo tengo una organización que va a gastar 100 en el año 2027 y de esos 100, 50 son gastos administrativos y operacionales y los otros 50 corresponden a 4 programas que yo tengo. Simplemente yo lo que tengo que entender es que los ingresos generales, pues en la misma proporción, van a ir a fondear o a financiar los gastos. Ahora, si yo tengo ingresos ligados a un programa particular, mismo ejemplo que les acabo de dar. Entonces resulta que que en la organización teórica que les planteé, eh, las manillas de canitas felices, digo, no, es que cuando hacemos todo el diseño y estamos pensando en el año próximo, digo, esas manillas deberían venir a financiar exactamente este programa. Pues realmente yo no puedo decir que de los 10 millones que entran, reparto el 50 o el 40 o lo que sea para los gastos administrativos y operacionales, porque cuando hago el presupuesto por programa, entiendo que ahí, aparte de que haya un gasto puntual, hay un ingreso puntual que está vinculado con ese programa. Entonces, la respuesta es, si hay ingresos vinculados con un programa en particular, ese ingreso debe estar calzado o vinculado a los gastos de ese programa. Si los ingresos son genéricos en la organización, pues los debería, por lo menos en mi cabeza, distribuir en la misma proporción en que cada uno de esos programas y la organización en general aportan al presupuesto total de gastos. Gracias, Jorge. Hay una pregunta más y ya te damos la palabra para que sigas. Es, ¿qué tiempo debería dedicar a cuidar el presupuesto de gastos versus la caja y dónde llevo el control? Ahora vamos a ver la herramienta, que es una herramienta, digamos que sencilla, que está en Excel, igual se las vamos a compartir, pero la idea es que yo debería tener, o sea, sobre esto voy a decir dos cosas. La primera es, hoy en día hay en el mercado infinidad de aplicaciones y muchas de ellas gratuitas para llevar tanto el presupuesto como el flujo de caja. Hoy vamos a ver una herramienta eh, hecha manomáticamente en Excel, pero realmente uno lo mínimo que debería llevar es un Excel. Ahora,
¿Qué tiempo debería dedicar a cuidar el presupuesto de gasto? La verdad es que el ideal es que yo debería tener un registro contable oportuno y debería poder estar monitoreando los gastos y la caja de la organización por lo menos semanalmente. Si tengo un programa contable robusto que me permita hacerlo, lo podría hacer diariamente. Y uno dice diariamente, sí, porque al final esto es algo que corresponde a la realidad. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Yo trabajé en una entidad financiera donde hacíamos algo que llamábamos algo así como comité de caja. Y estamos hablando de una entidad financiera grande que manejaba muchos recursos. Y todas las mañanas lo que revisábamos era qué pasó ayer, cuánta plata desembolsamos, cuánta plata recaudamos, y básicamente esa es nuestra caja en una entidad financiera, lo que la entidad desembolsa y lo que la entidad recauda. Y en ese desembolso se partía en dos. Lo que, digamos, lo que tenía que ver con desembolsos de crédito, de recursos de crédito, o lo que tenía que ver con el pago de eh, depósitos a término o depósitos a plazo, depósitos a la vista. Es decir, si los depósitos de la entidad valían 100 y hoy amanecieron en 80, quiere decir que tuvimos que sacar 20. Entonces decíamos, salieron 20 de caja para pagar esos depósitos, salieron 30 que se desembolsaron en créditos y entraron tanto de depósitos nuevos. Así de simple. Ok. Y esa medición la hacíamos diariamente. Entonces, digamos que la respuesta es, vuelvo y digo, ideal que si uno tiene una contabilidad medianamente madura, lo puede hacer por lo menos semanalmente. En el peor de los casos, pero esto sí les digo yo casi que como caso extremo, hacerlo mensualmente, pero no dejar que el tiempo pase sin estar chequeando qué está pasando con mi caja y con mis gastos. Bueno, adelante y gracias. Por favor, sigan poniendo las preguntas allí y en un rato damos otra vez la palabra para responder. Entonces, pasemos al siguiente punto. Ya ahí vimos el proceso de elaboración, que ya lo habíamos visto. Y miremos cuál es la diferencia entre el presupuesto anual de la organización y el presupuesto del proyecto. Aquí lo vamos a ver con claridad, ya lo hemos hablado. En cuanto al alcance, en el presupuesto anual de la organización, incluyo toda la organización y todos los programas en un año fiscal. El presupuesto por programa o por proyecto incluye un solo proyecto con objetivos y plazos definidos. ¿Qué quiere decir? Si bien, como lo vamos a ver ahora gráficamente, la suma de los presupuestos de programas y proyectos más el presupuesto operativo, llamémoslo así, de la organización, nos dan el presupuesto total. El presupuesto anual siempre tendrá un horizonte de un año, pero yo puedo tener un proyecto que dura 6 meses. Entonces, en esta organización teórica, tengo un programa que se llama Capacitación de Cuidadores. El proyecto dura 3 meses. Ese proyecto tiene un objetivo definido que es capacitar a los cuidadores de los adultos mayores y de los niños que están en guardería en el programa. Eh, Como ese proyecto tiene una duración específica, pues es un proyecto que tiene un presupuesto a 6 meses. No tengo que hacer un presupuesto anual porque no es necesario. Sin embargo, esos 6 meses, digamos que van de abril a septiembre. Si fueran esos los 6 meses, cuando yo sume todos los presupuestos de los distintos programas o proyectos, ese presupuesto tiene que estar obviamente totalizado. El horizonte, ya lo dijimos, normalmente un presupuesto anual pues es el año fiscal, 12 meses, y el del proyecto será lo que dure el proyecto. ¿Qué pasa cuando el proyecto dura más de un año? Pues yo asignaré al año fiscal, supongamos que es el 2027, la parte de ese proyecto que se vaya a correr en el 2027. El detalle, el presupuesto anual tiene que estar más agregado, puede agrupar rubros y programas en general, pero el presupuesto de cada proyecto tiene que ser muy detallado, línea por línea, de acuerdo con los requisitos del donante. Cuando yo voy a presentar un proyecto, no puedo poner algo así como ingresos, gastos, tengo que estar en el detalle. La finalidad del presupuesto anual, lo estamos diciendo aquí, la gobernanza, la planeación global, la sostenibilidad financiera de la organización y las reservas y el colchón del cual hablamos hace un rato. Pero realmente cuando hago el presupuesto del proyecto,
Fíjense que la viabilidad, la finalidad es distinta porque aquí se trata es de demostrar el costo real y la viabilidad del proyecto cuando lo va a mostrar al proyecto a un donante. Yo puedo llegar y decir, se los decía antes, mi organización es una organización globalmente que este año va a tener un déficit, vuelvo y digo, lo voy a decir en términos de unidades, un déficit de 10 millones, de 10.000 pesos, de 10, lo que sea. Pero cuando yo voy a presentarle un proyecto a un donante, si yo le voy a presentar un proyecto con déficit, suena un poco raro, ¿verdad? Porque digo, la donación es una parte importante del ingreso que yo estoy esperando recibir. Entonces yo lo mínimo que debería tener sería un proyecto equilibrado. Y al donante le tengo que mostrar cuál es el costo real, qué es lo que me vale el proyecto y mirar qué tan viable es. Y si el proyecto es viable, realmente cuando yo incluya los ingresos de ese proyecto que incorporan esa donación esperada, pues obviamente tiene que ser un presupuesto realista, viable y que calce, decimos. Cuando decimos que calce es ingresos y gastos mínimamente en equilibrio. Los ingresos en el presupuesto anual de la organización, ya lo mencionamos, todas las fuentes de la organización, las restringidas y las no restringidas, pero cuando pienso en el presupuesto del proyecto, solamente voy a incluir las fuentes que financian el proyecto, que fue lo que mencioné hace un rato. Es decir, cuando tengo unos ingresos que están vinculados directamente al proyecto y o al programa, solamente los puedo asignar a ese proyecto o a ese programa. Los costos indirectos se distribuyen entre todos los programas, a veces por fórmula indirecta, y los costos indirectos se cargan como porcentaje o monto fijo al proyecto. Entonces, fíjense, volvemos aquí al mismo tema. Para los comedores comunitarios de los abuelitos en esta organización, resulta que yo utilizo 2 veces por semana mm, mis instalaciones, las instalaciones de la organización, para cargarlas a ese proyecto. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo llegar y decir, si yo pago un arrendamiento de 800 y 2 veces por semana quiere decir 8 veces al mes, quiere decir que esos 800 que yo pago de arrendamiento, perdón, en 4 semanas, el arrendamiento que yo estoy pagando por ese inmueble vale 200 a la semana. De esos 200 a la semana, resulta que 2 de los días, 2 de los 7 días, los estoy ocupando con el comedor comunitario. Pero no ocupo todas las instalaciones, ocupo, digamos que fuera la mitad de las instalaciones. Entonces puedo decir, ok, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay realmente un 14% de lo que yo estoy pagando en arriendo, se lo puedo asignar a ese proyecto. Cuando tengo esa relación directa, lo que hago es lo que llamamos como una asignación de costos interna, donde, entre comillas, el programa Comedor Comunitario le paga un arrendamiento a la organización. Por supuesto, de cara hacia afuera, no lo voy a presentar como, digamos, no lo voy a presentar de una manera necesariamente desagregada, porque es un costo de arrendamiento que está pagando la organización, pero el programa o proyecto sí está pagando unos recursos particulares que tengo que cargarlos, asignarlos de esa manera. La otra forma, que era respondiendo o complementando la pregunta que hacían antes, es que si yo sencillamente digo, no, lo que yo tengo claro es que la organización realiza proyectos, 3 proyectos o 3 programas que son estos, y tengo un costo general que yo sé que es el 50 y los otros 3 programas consumen cada uno el 16,66%, pues sencillamente cuando haga la asignación lo voy a poner como está aquí, como un porcentaje que es un costo, una tasa de costo indirecta, o la otra posibilidad es que simplemente tengo un monto fijo y digo, sí, de los gastos generales de la organización hay 1 millón de pesos o 1 millón vuelvo y digo, de quetzales, de lo que sea, que se le cargan a este programa, 500.000 a este y 300.000 a este. Y la relación entre sí es que el presupuesto anual consolida todos los programas, proyectos y operaciones, y el presupuesto del proyecto, pues obviamente debe encajar dentro del marco del presupuesto anual, porque es que al final lo que yo hago es sumar, entonces no puedo tener presupuestos aislados. Y lo importante que entendamos es que un buen presupuesto anual da visión y sostenibilidad, porque demuestra el impacto y la viabilidad de cada iniciativa. ¿Cómo los conectamos en la práctica? Que es lo que les decía.
aquí pasamos del diseño de proyectos al presupuesto anual integrado. Entonces, lo primero que hago es que diseño cada proyecto o programa, ¿cierto? Con un presupuesto completo que incluye los costos directos y el porcentaje de indirectos, y eso es el presupuesto de proyecto. Consolido en una hoja maestra anual, o sea, llevo esos números a una hoja maestra anual donde hago coincidir en el tiempo, digamos, todos los proyectos más la operación base. Entonces, lo que voy a decir es, tengo, no sé, un ejemplo, gastos de personal base de la organización suman tanto, más los gastos del programa o proyecto uno que suman tanto, más los gastos del programa o proyecto 2 que suman tanto en el mismo horizonte de tiempo. Si lo hago mensual, de manera mensual. Si lo tuviera anual agregado, pues lo hago de manera anual. Pero lo que hago es llevar todo eso a una hoja maestra. En el primer paso, yo estaba incluyendo todos los costos directos e indirectos asignados de acuerdo con lo acordado. Y aquí, en esta consolidación, pues estoy incluyendo la operación base junto con los demás programas de la organización. En el tercero, ¿qué es lo que hago? Aseguro la cobertura y defino la brecha. O sea, aseguro que los costos indirectos que están cargados a proyectos cubran una parte realista de la estructura y defino cuánto tiene que venir de donaciones no restringidas para cerrar la brecha. ¿Qué quiere decir? Digo, aquí cuando miro los costos directos del programa tal, suman tanto, más los costos indirectos que suman tanto. Listo. ¿Qué ingresos tengo para ese proyecto? Entonces, hay una donación que está con un grant vinculada para ese proyecto, pues la tengo que poner ahí como ingreso. ¿Y qué es lo que hago? Es donde digo, estoy pensando en donaciones no restringidas, o es más, en ingresos no restringidos en general, que son los que me van a permitir cubrir esa brecha. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente tener una meta estructural que esté cubierta y la brecha cerrada, pero siempre pensando en que sea con donaciones no restringidas. Y lo cuarto que hago es reportar con el propósito correcto. Entonces, en el reporting lo que hago es usar los presupuestos de proyecto para informar a los donantes y el anual para informarlo a la junta o consejo y a el programa de planeación estratégica. Entonces, los donantes reciben información sobre el presupuesto de proyecto, la junta recibe información sobre el presupuesto anual. Igual, la medición que se hace del presupuesto, aunque el presupuesto se haga de manera anual, la medición debe ser de manera mensual para que la junta pueda evaluar qué es lo que está entendiendo. Ahora, igual la junta va a tener una información sobre el presupuesto de cada proyecto, de cada programa, pero quizás no al nivel de detalle que lo necesita el donante, que quiere saber qué ocurrió con su inversión social y cuál es el retorno sobre esa inversión social que está recibiendo. Lo más importante aquí es que haya transparencia y rendición de cuentas para cada público. Lo que decimos aquí es, un sistema conectado implica mejor planeación, sostenibilidad y mayor impacto. Entonces, proyectos bien definidos, con una consolidación inteligente, con una estructura cubierta y con un reporting adecuado, son los que nos permiten tener la tranquilidad de saber que la herramienta se está usando de la mejor manera. Acuérdense que si hay preguntas, las podemos ir dejando en el chat. ¿Cómo es la estructura del presupuesto anual total? Esto es un poco lo que ya hemos venido hablando, pero lo volvemos a repasar. Es una visión integrada donde hablamos de operación, de estrategia, de inversión y de proyectos. Entonces, fíjense qué hago yo. Digo, el presupuesto anual total es la suma del presupuesto de la organización más los presupuestos de cada programa o proyecto. Cuando hablamos de la organización, es como el presupuesto operativo o el presupuesto que permite el soporte general de toda la organización, el presupuesto orgánico, bueno, el nombre que le queramos dar. Y ese presupuesto, digamos que hay dos maneras de verlo. Simplemente es como decir, si es por la naturaleza, yo digo esto lo separo entre un presupuesto operativo y un presupuesto estratégico. El operativo es el de sostenimiento de la organización, el estratégico tiene que ver realmente con cada uno de los programas y proyectos. O lo puedo mirar como centros o unidades funcionales. Entonces yo tengo un presupuesto de lo que es la parte de dirección general, un presupuesto del área de administración y finanzas, un presupuesto, en fin, y de esa manera separo el presupuesto. Obviamente los programas también se van a ver reflejados mucho más específicos, pero el presupuesto de cada programa, que es el presupuesto del proyecto o programa uno del 2 del 3 del 4 pues sumados al presupuesto de la organización,
tiene que estar completamente, digamos, integrado. Y ese presupuesto maestro consolidado, pues va, como decíamos ahí, a sumar operación, estrategia, inversión, proyectos, programas, y eso nos va a permitir llegar al presupuesto anual total. Entonces, fíjense que ese presupuesto anual básicamente es un presupuesto integrado. Importante del presupuesto que haya seguimiento y que haya gobernanza en términos financieros. Que haya presupuesto, que haya seguimiento significa que yo, como lo mencioné antes, la herramienta de presupuesto se queda coja si yo no estoy mirando cómo se está ejecutando. Entonces, aquí es importante comparar presupuesto con ejecución. Es importante que yo analice las variaciones, tome acciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo dije, supónganse que estoy en el primer trimestre y digo, este ingreso debía sumarme 60, pero me está sumando solamente 30. Tengo que analizar la variación porque solamente se ejecutó en un 50. ¿Y qué fallé en la planeación o qué me faltó? No, es que ese presupuesto incluía una donación de un donante que nos dijo que no alcanza a donar sino en el mes de abril. O sea, esa plata no ha entrado, pero va a entrar. Ok. No, es que realmente yo estaba asumiendo que iba a ofrecer una capacitación en ABC y que la iba a cobrar, pero no la pude llevar a cabo. Que la voy a poder llevar a cabo más adelante para saber que ese ingreso se va a compensar o definitivamente es una fuente de ingreso que tengo que descartar. Ese análisis de variaciones me lleva a tomar acciones. El reporte periódico a la junta directiva, lo que mencionábamos, ideal mensualmente. Y lo último es que yo dentro del presupuesto tengo que tener unos indicadores de desempeño o KPIs o KPIs, como queramos decir, indicadores que tienen que ver con la liquidez, con las reservas, con el porcentaje de cada programa, con la dependencia de los donantes. Y esos indicadores también tengo que estarlos monitoreando en el mismo horizonte de tiempo. Pasamos a la siguiente. Entonces, 5 ideas para que recordemos, antes de que pasemos a otras preguntas y luego veamos la herramienta rápidamente. Primero que todo, presupuesto debe responder al plan estratégico. El presupuesto no puede estar aislado de una planeación estratégica porque de hecho lo que hace es reflejarlo. Entonces, finalmente, lo que uno tiene es ah, un plan estratégico de lo que voy a hacer en el año y eso, como lo dijimos desde el comienzo, se tiene que traducir en el presupuesto. El plan estratégico responde a la misión y el presupuesto responde al plan. Segundo, construir por programas mejora la transparencia. Mientras más delimitado tenga yo el presupuesto, más transparente voy a ser en la ejecución del mismo o en la administración de los recursos, más fácil va a ser que yo haga un proceso de rendición de cuentas claro a los donantes y más fácil va a ser que la junta directiva esté monitoreando qué es lo que estoy haciendo. Tercero, el flujo de caja es tan importante como el presupuesto anual. Ojo, el presupuesto es un presupuesto de ingresos y de gastos, pero por eso hablamos de flujo de caja porque los ingresos y gastos no necesariamente tienen la misma temporalidad. Yo puedo decir que este año voy a recibir 100 en donaciones, pero resulta que los donantes recurrentes que tengo donan 40 en el primer semestre y 60 en el segundo semestre. Entonces, cuando yo miro el flujo de caja, la ejecución de ese ingreso que entra o de esa caja que entra tiene que estar ligada a la periodicidad también de los ingresos. Cuarto, los escenarios reducen el riesgo. Hacer una planeación con escenarios donde pienso en vuelvo y digo, en el conservador o moderado, en el presupuesto base o realista y en el presupuesto optimista o de crecimiento, eso o de expansión, eso me ayuda a reducir el riesgo porque sé más o menos dónde estoy parado cuando estoy evaluando la ejecución. Y lo otro es que un buen presupuesto fortalece la sostenibilidad y el impacto, porque es lo que me permite medir financieramente qué es lo que está pasando con todo lo que estoy, con todo lo que tengo en mi cabeza y con todo lo que estoy haciendo desde el punto de vista de el cumplimiento de mi misión. Entonces, un presupuesto bien diseñado, no solo administra recursos, sino que hace posible la misión.
Excelente, voy a abrir el micrófono aquí para leer algunas preguntas más. Dale. Hay una pregunta que, bueno, la voy a poner acá, pero yo creería que esa pregunta responde más a otro tema y podríamos tratarla después, pero la voy a hacer. En el Ujú. caso de una revista digital que lleva las buenas nuevas de salvación, digamos que los ingresos vienen de publicidad o de donantes. La pregunta es, ¿de qué forma se podría ofrecer la publicidad de una forma que resulte atractiva, teniendo en cuenta que no es una revista física? Creo que esta responde más a esa estrategia de cómo, y podríamos hablar al respecto contigo y darte algunas ideas frente a la pregunta, Jessica. Gracias por hacerla, pero creo que responde más esa otra estrategia. Esa es una estrategia de marketing para poder vender la publicidad. Pero, como ya te dije, vamos a tomarla en cuenta y podemos generar una respuesta para ti. Hay otra pregunta aquí, ¿es posible que nos regalen las presentaciones? Desde ya les digo que la grabación sí, la presentación no, pero la grabación con muchísimo gusto se comparte a quienes han participado de la sesión. Eh, ¿Qué deben hacer las organizaciones donde la junta son dos personas y donde ellos mismos toman las decisiones, implementan los programas, reciben las donaciones y no llevan un registro contable y además pagan de su bolsillo? Aquí son como varias en una. Y además pagan de su bolsillo varios gastos para implementar los programas o le cargan a los programas en los gastos parcialmente. Bueno, sí. Son Aquí, varios. Ah, bueno, y ah, hay una cuarta, pero bueno, vamos a ir con esta primero y ya te doy la siguiente. listo, miremos esta. Entonces, fíjense una cosa. Lo primero que yo te diría es, si en la junta hay dos personas, armen una junta de verdad, porque realmente parte de lo que hemos dicho y hemos insistido y hace parte de nuestra filosofía y de nuestra manera de enfocar una organización es que el hecho de que nosotros seamos una non-profit con base, de base de fe no significa que no manejemos nuestras organizaciones con una visión empresarial. Y fíjense una cosa, si yo pienso en un gran grupo empresarial, la junta no son dos personas. Es decir, si yo pensara en este momento no sé, en Tesla, yo les aseguro que la junta directiva de Tesla no son Elon Musk y la esposa, con absoluta seguridad. Tienen un grupo de personas que tienen miradas diferentes sobre el negocio y que les ayudan a tomar decisiones justamente a raíz de esas perspectivas diferenciadas. Nosotros con las organizaciones con las que hemos, digamos, profundizado un poco la relación, siempre les hemos insistido, busquen una junta directiva. Busquen una junta directiva que realmente se involucre, que participe, que sea real y que tenga miradas distintas. Uno a veces dice que debiera haber en una junta directiva. Esto ya es un poco más complejo, pero uno debería decir, bueno, somos organizaciones cristianas, yo debería tener miembros absolutamente cristianos en la junta directiva, pero sería muy bueno tener a alguien que tuviera, por decirles algo, un enfoque legal, un enfoque, o alguien que tenga un enfoque de marketing, alguien que tenga un enfoque financiero, alguien que tenga un enfoque de servicio social, en fin, es como buscar distintos enfoques y eso es importante que exista para que no sean dos personas las que hagan todo. O sea, implementan programas, reciben donaciones, sirven el café, atienden a la población beneficiaria, no, sino Y hago un paréntesis, perdóname, Jorge, que vamos a tener dale, una sesión enfocada en cómo buscar miembros de junta o un consejo asesor. Así de que por eso no vamos a ahondar aquí porque la sesión de así hoy está es, enfocada en el presupuesto, pero se toma allí. Entonces, lo primero es esta parte. La así pregunta era es, larga, ¿no? sí. Ellos toman las decisiones y creo que va más enfocado en cuanto no llevan un registro contable, toman las decisiones financieras y Ujú. además parece que se están metiendo la mano de, o sea, ellos están gastando, pagando muchas cosas de su propio bolsillo, ¿no? ¿Qué hacer en Sí, ese caso? ¿Dónde comenzar? ese es un tema complejo porque es un poco lo que decíamos ahora cuando hablábamos de una organización que comienza. En una organización que comienza puede que eso pase.
Lo que uno mismo, como líder de una organización, no se puede permitir es que esa mala práctica se sostenga. Porque, vuelvo a decir, y esto ya lo digo con un sentido espiritual, pero muy real. Cuando el Señor da una visión, da la provisión también. Entonces, si yo digo, es que sentí esto como una visión y un llamado del Señor, pero lo que implica es que yo me descapitalice y mi familia se descapitalice de manera continua porque no veo ninguna fuente de ingreso posible y no la encuentro, probablemente lo que tengo que hacer es un pare, y lo digo de manera muy honesta, y preguntarle al Señor si realmente esto fue lo que Dios me llamó a hacer, o si lo que estoy haciendo es con los deseos de mi corazón, con muy buenas intenciones, pero no escuchando la voz de Dios, orientándome a hacer algo que realmente el Señor no me pidió que hiciera. Vuelvo y digo, puede ser normal que yo como líder o como familia líder o como familia involucrada en la fundación en una fase inicial tenga que aportar de mis recursos para que la organización se sostenga, pero eso en el tiempo no solamente es inviable, sino que no es sano. ¿Había otra pregunta? Sí, la siguiente es, ¿cómo se presupuesta cuando no hay ingresos significativos? Se sueña y se espera lo mejor, pero solo se ejecuta cuando hayan recursos. Cuando hayan recursos, Bueno, buena pregunta. Aquí el tema es que volvemos a lo mismo. Si no hay ingresos significativos, yo tengo que pensar, y aquí digamos, también tenemos en algún punto bueno, de hecho ya hablamos en algún webinar anterior sobre el tema de diversificar ingresos, pero digamos que esto es un tema que es recurrente y seguramente volveremos vamos a sobre él ver. en algún momento. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros tenemos que pensar es cómo diseño o desarrollo maneras creativas de generar ingresos que estén vinculados a mi quehacer y a mi experticia, digamos, como líder o como organización, y que me permitan reducir la dependencia de donantes. O cómo busco donantes que tengan un nivel que estén más involucrados con la organización. O cómo hago algo que es lo que en el mundo corporativo está muy de moda y que se llama membresía. Y lo explico de la siguiente manera. Mm, Cuando yo tengo algo que ofrecerle al público, a personas que lo necesitan, y busco un esquema de membresía para que se suscriban a mi, entre paréntesis, perdón, entre comillas, a mi club, a mi comunidad, a lo que sea, pues ese ingreso recurrente me va a permitir un poco reducir la dependencia de unos pocos donantes. Ahora, Claro, pero volviendo a la pregunta, quiero aquí tal vez devolverte porque creo que el enfoque de hoy es presupuesto. sí, Y allá iba. están preguntando desde ahí, creo que se une a la pregunta que recogí vía WhatsApp y que Sí, la plasmé allí. ¿Y qué hacemos, no? O sea, por un lado, ¿qué hacemos? Ya estamos, me devuelvo a la pregunta anterior, porque no estamos hablando de organizaciones que tienen demasiado personal o que pueden tener, son dos o tres personas, y esa es la realidad de muchas de las organizaciones que yo me atrevería a decir hoy están aquí representadas. Eh, ¿Qué hacer? ¿Dónde arranco? ¿Qué hago? Eh, allá iba, y perdóname, te interrumpo, Sandra, esto tiene que ver justamente con los escenarios. Entonces, fíjense, hay tres maneras de presupuestar. Y lo voy a decir con términos distintos. La manera optimista es que yo digo, lo que yo quiero hacer este año vale tanto y voy a presupuestar unos ingresos equivalentes, tratando obviamente de ajustarlos lo más realistamente posible para que esos ingresos me cubran esos gastos que yo creo que tengo que ejecutar. Tengo una manera moderada, y la manera moderada es decir, mire, yo este año me voy a gastar definitivamente esto y esto, tanto a nivel de los programas y proyectos como a nivel de la organización. Y lo que hago es eh, pensar más bien cómo esos gastos los voy a cubrir cómo los voy a cubrir y qué necesito para poder cubrirlos. Y tengo una manera equilibrada, que es donde yo digo, y fue lo que dijimos a lo largo de la conversación, es
¿Cómo calculo yo unos ingresos que puedan ser realistas, aunque no sean significativos? ¿Y qué puedo hacer con esos ingresos realistas en términos del gasto? Y si tengo un gap o una brecha que definitivamente no me queda cubierta, ahí sí entro a lo que comenté antes y lo hago desde la planeación estratégica, desde el presupuesto, a pensar qué ingreso adicional puedo generar para cubrir esa visión realista de la organización en el año siguiente. Pero el hecho de que hoy no tenga ingresos significativos no quiere decir que yo no pueda presupuestar, no digo que unos ingresos significativos en un futuro, pero sí unos ingresos mayores, siempre partiendo de esos supuestos realistas. La gran lección es, tenemos que presupuestar, no importa qué pequeños seamos, pero necesitamos presupuestar y esto no podemos mirar nuestra parte presupuestal como desligada de un plan estratégico de la organización. Y como bien lo dices, vamos a tener nuevamente una sesión donde vamos a hablar de cómo podemos empezar a pensar en la diversificación de ingresos, pensando en diferentes fuentes de acuerdo a los proyectos y a las organizaciones que ustedes tienen. Pero bueno, tenemos hasta ahí preguntas, pero quiero que podamos ir contigo a una parte final que tú quieres compartirnos, que Ujú. creo que va a ayudar a responder también a la pregunta que muchos tienen en esta noche y cómo le hago, ¿no? Así que vamos a avanzar. Bueno, me cuentan si están viendo mi pantalla. Esta hoja de Excel que estamos viendo, que es una hoja de Excel muy sencilla, y si se las vamos a compartir, esta hoja de Excel no tiene, digamos que ningún misterio. Bueno, aquí está mal logueada porque esto lo estamos haciendo, lo estamos haciendo desde Sigue Academy. Digo, está mal logueada porque quedó con el logo de Felus, pero igual se las vamos a compartir. Es una hoja muy sencilla. Entonces, fíjense cómo está aquí dibujada. Está dibujada primero donde yo estoy hablando de cuál es el año fiscal y hay unos indicadores. Esta hoja de resumen ejecutivo me recoge lo que está en las otras hojas, los ingresos totales, los gastos totales, el superávit o déficit operacional y me hace el cálculo de esa reserva operativa para cuántos meses me aguanta. Ahora, cuando yo abro cada una de las hojas, Eh, aquí es dis- donde, Disculpa un momento, me dicen que no se ve la hoja. Levanten allá solamente una manita, los que ven la hoja o no la ven. sí, aquí está diciendo que la pantalla compartida solo puede ser vista por el host y los co-hosts. Me acaba de salir un aviso. Ah, tú eres, ok, que Pero ya entonces hagamos una. Espera, vamos. aunque yo te la había compartido antes, la vuelvo a compartir y para y la proyectas tú mejor. ¿Te parece? eh, ok, pero pero tú tienes cómo compartirla, pero bueno, Sí, es que no. yo la estoy compartiendo supuestamente, pero dice que solamente tú y yo la podemos ver. No sé por qué. Ah, ok, ya la Ya, pueden ver. ya la de poder ver, porque ya me llegó una notificación de que está siendo vista por todos los participantes. Ok, yo creo que ya todos la pueden ver adelante. Sí, perfecto. Ok, entonces les decía, esta primera hoja es una hoja de resumen. O sea, no me voy a detener mucho porque lo que hace es escalonar información de las otras hojas. Aquí está el valor en miles de los ingresos, de los gastos, lo que da el superávit o déficit operacional y al final la reserva operativa que me sale como resultado de ese ejercicio para cuántos meses de operación me alcanza. Si yo me voy a la pestaña de ingresos, fíjense que aquí tengo los ingresos totales de la organización separados mes a mes. La suma de cada mes me va a dar el presupuesto anual. ¿Qué estamos incluyendo en los ingresos? Los grandes donantes, los donantes regulares, los donantes ocasionales, los donantes online y, por ejemplo, los apoyos de iglesia. Y aquí voy a tener un subtotal de esa fuente que tiene que ver con lo que son las donaciones. Luego tengo dos grupos más donde están todo lo que son las fundaciones y o los grants que nos entregan estos inversionistas sociales con un destino amarrado, que luego lo miraremos qué pasa con el presupuesto por programa. Y cuando hay donaciones estatales de alguna manera, pues también las podemos incluir aquí. Luego viene el tema de los patrocinios, lo estoy incluyendo aquí dentro de los ingresos. Patrocinios, yo igual puedo tener patrocinios para programas y proyectos particulares o puede que tenga un patrocinio permanente. Por ejemplo, hay organizaciones que pautan en la página web y eso, digamos que lo incluyo como un patrocinio de la organización.
Y luego tengo aquí otra serie de fuentes de ingresos, pero ustedes aquí pueden poner todo lo que se les ocurra. Membresías, capacitaciones y entrenamientos, consultorías que ofrezcamos, publicaciones cuyas suscripciones vendamos, eventos que realicemos a lo largo del año, ventas de productos y servicios, etcétera, etcétera. Esto al final, ¿qué es lo que me permite a mí? Simplemente mirar cuál es la totalidad. Aquí yo no sé por qué no me quedaron los subtotales, pero bueno. Aquí igual lo que hace es tomar el subtotal de todos esos rubros, sumarlo y al final me va a dar un presupuesto consolidado, que es el presupuesto mes por mes. Ah, no, perdón, mes estaba aquí separado. Entonces, fíjense, en lo primero miro lo que se llama el subtotal de donaciones, luego vienen estos dos rubros que tienen que ver con subvenciones y grants, alianzas corporativas y algo que hemos llamado ingresos propios, y ahí tenemos los subtotales y el total de la suma de todos esos ingresos. Cuando voy a mirar los gastos, ¿qué tipo de gastos incluye? Entonces, hay algo que se llama personal directo, apoyo económico a voluntarios, alimentación y viáticos, entrenamiento interno, eventos, actividades del programa, esto lo vamos a ver ahora cuando hablemos del programa, y otros. Ese total de gastos lo que me da básicamente son lo que llamamos los costos visionales, los costos que están directamente relacionados con la operación. En una empresa privada, aquí lo que uno incluye es lo que se llama el costo de ventas o el costo o costo general de ventas o costos de operación y ventas. Estos son como los costos operacionales, estos que están aquí. Luego tengo unos gastos, que están los gastos administrativos, los legales, los honorarios contables y de revisoría fiscal, arrendamientos, servicios públicos, útiles de oficina, seguros, licencias de software, costos de pasarelas de pago. Eso en total me va a dar lo que son los gastos de administración. Nuevamente están mes a mes y al final me da el total. Eh, Costos asociados con la recaudación de fondos. Personal que está dedicado solamente al fundraising, costos de los eventos de recaudación, costos de las campañas de marketing y publicidad digital, gastos de viaje relacionados estrictamente con esa recaudación de fondos y otros. Digamos que aquí estos son como los tres grandes bloques de tipos de costos y gastos que yo tengo. Y aquí obviamente vuelvo y les digo, está separado en varias categorías, pero puedo incluir más. Cuando miro el presupuesto por programa, fíjense qué es lo que sucede. Lo debería tener detallado, pero aquí lo que empiezo es a mirar eso mismo que vimos allá, pero vinculado a cada programa. Y les voy a poner el ejemplo. Si yo tengo el programa uno que tiene unos ingresos, lo que tengo que decir es de estos ingresos, cuáles están ligados, vuelvo a decirles, de manera directa al programa o proyecto. El mismo ejemplo que les di antes. Si yo tenía aquí la venta de las manillas, de las canitas felices, pues eso es un ingreso propio, pero es un ingreso propio que está ligado a un programa particular. Entonces, lo voy a poner, ese ingreso, cuando haga el presupuesto, lo voy a poner en el programa. Yo aquí puse programas, pero en la realidad uno lo que hace es consolidar los ingresos y gastos de programa uno, programa 2, programa 3 y realmente lo que hace al final, que aquí trata simplemente de dejárselos dibujado, es decir, que yo lo que hago es sumar los ingresos y los gastos de cada programa para al final generar también un resultado. Ah, y aquí básicamente cuando estamos hablando del indicadores, que es un poco lo que estoy midiendo y siempre en cada programa debería yo tener un responsable. Ahora, acá cuando hablo de ingresos y de gastos, es posible que yo tenga, no lo incluimos aquí, un responsable de cada bloque. Yo puedo tener un responsable de todo lo que tiene que ver con alianzas corporativas, dependiendo digamos, de la estructura de la organización, pero en organizaciones, digamos, más pequeñas, probablemente todo esto esté en cabeza de los líderes de la organización. Fíjense aquí lo dejamos en miles, pueden ser de pesos, de quetzales, de euros, de lo que queramos hacer. Es una herramienta muy sencilla, muy, muy sencilla. O sea, ustedes dirán, si yo no he manejado la parte financiera, ¿cómo me puede venir a decir que esta herramienta es sencilla? Pero si ustedes se dan cuenta, simplemente se trata de que en una hoja de cálculo traduzcamos las cosas que tenemos y que es importante que las podamos poner. Una cosa importante o dos elementos a tener en cuenta, que no los quiero dejar sueltos, son el primero, lo que les decía, los costos indirectos los tengo que reconocer e incluir con mucha claridad y entender
que afectan, por supuesto, tanto a la organización como a los programas. Y lo segundo, que hay costos ocultos que yo tengo que visibilizar. Am, y aquí el ejemplo más fácil es lo que les decía, cuando mi propia casa es mi centro de operaciones, tengo que mirar cómo a la organización le cargo costos de lo que yo estoy incurriendo y que tienen que ver con mi casa. Y no se trata de que yo infle los gastos o cargue las finanzas de la organización. Se trata de que lo vea con una mentalidad de qué es lo que estoy administrando y qué es lo que me está costando realmente sacar adelante esta organización. Si yo digo, no, pero es que al final pues está en mi propia casa, o sea que eso no cuesta nada. Error, sí cuesta. Tiene un costo porque si yo estoy pagando, en el ejemplo que les decía antes, estoy pagando por lo menos el Internet, ese pago de Internet hay algo que está siendo consumido por mi organización y yo tengo que separarlo para que la organización vea realmente qué es lo que está gastando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos costos ocultos. Bueno, no sé si hay más preguntas, Sandra, ya para... No, no hay más preguntas, pero tal vez corroborar y mira, y tal vez un comentario, como quien ha trabajado también con organizaciones ayudándoles en su plan estratégico y ha trabajado del lado de los donantes, que una pregunta que hacen es, ¿y cuánto te cuesta realmente implementar ese programa? Y muchas veces podemos llegar al no hacer a no tomar en cuenta esos costos ocultos de los que está hablando Jorge, podemos terminar nosotros dando datos erróneos también, de lo que realmente está costando la operación o la implementación de un programa. Y la mejor manera de realmente empezar a evitar eso es anotando lo que realmente nos cuesta absolutamente todos los costos. Recuerdo un ejemplo hace muchísimos años, ya más de 30, trabajando con mujeres microempresarias en Ciudad Bolívar. Implementábamos talleres para aprender a costear nuestros productos y algún día que visité a una mujer después de que habíamos dado este entrenamiento, ella lo empezó a implementar y un día que la fui a visitar me dice, ¿usted recuerda el entrenamiento que nos dieron para empezar a transparentar todos los gastos, todos los costos asociados? Eh, ella me decía, bueno, aquí está el resultado de haber costeado bien. Esto era para un microemprendimiento, ¿no? Ella generaba recursos de ahí para su casa y cuando ella me dice, aquí está el resultado, me mostró una habitación que había logrado construir para expandir su casa y que sus hijos pudieran dormir en una habitación separada a donde dormían antes todos. Traigo este ejemplo porque así de delicado es cuando nosotros no estamos costeando bien lo que nos cuestan los programas que implementamos. Y de la misma manera nosotros tenemos que hacerlo para ya sea que nosotros sigamos dando y aportando ese porcentaje, como bien lo decía Jorge, eso debe quedar claramente registrado porque es la única manera a través de la cual nosotros vamos a poder tener una transparencia, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos para saber en qué momento estamos, ¿cómo se diría?, dejando líquida nuestra casa por estarle metiendo a esta misión que Dios nos ha encomendado de este otro lado. Y eso es ser parte de ser buenos mayordomos. Aquí voy a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, exacto. Algunos tienen sus casas como bodega y más, y yo he ido a ver a algunos de ustedes en sus momentos y los he visto que donan luz, donan materiales de trabajo, y está bien, lo estamos haciendo, pero tenemos que empezar a transparentar, a saber realmente hay un costo y alguien lo está pagando. Y esto tenemos que empezar a transparentarlo. Jorge nos ha compartido hoy una herramienta que yo sé que muchos no son y no somos amigos hoy, no traes presupuesto y sentarse a meter esos datos, tenemos que hacer. Es una práctica que no la podemos obviar, y especialmente si nosotros queremos continuar fortaleciendo organizaciones que puedan recibir financiamiento.
Es algo que te van a pedir, que tengas un sistema contable, así sea una hoja de Excel, pero no podemos seguir llevando nuestras organizaciones simplemente con buenos deseos y con las mejores intenciones, pero hay que hacerlo de la manera correcta. No sé si hay alguna pregunta más. A quienes se han conectado hoy al webinar, les estaremos haciendo llegar la hoja que Jorge Hernán ha compartido hoy con nosotros. Eh, y también les daremos la oportunidad de que hagan preguntas, que nos envíen si tienen algunas inquietudes. Y les prometo comprometerme a que Jorge Hernán haga una sesión número 2 y vamos a tener 2 sesiones de webinars donde vamos a estar hablando de diversificación de fuentes de recursos y una que tiene que ver con juntas directivas. Sumamente importante el poder tener un equipo que nos acompañe. Eso le da una credibilidad tremenda a nuestras organizaciones frente a otros externamente y a nosotros. Dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Créanme que la hay. Y aunque hoy la sesión no es para eso, Jorge Hernán mencionó juntas directivas a lo largo y ancho de su presentación, así que necesitamos. Bueno, aquí te están dejando las gracias por ser práctico, confrontador. Gracias a ustedes, déjenos ahí más comentarios de cómo les pareció. Si ustedes tuvieran que poner de 1 a 5, ¿cómo estuvo? Quisiera que todos los que estén allí me dejen allí un mensaje. Hoy no tengo el poll que usualmente ponemos, pero les pido el favor de que dejen allí su de 1 a 5, cuánto le dan a este webinar. Bueno, muy bien. Sí, les invito a seguir allí, a que lo sigan poniendo. Hoy tuvimos algunas dificultades técnicas que ustedes no se dieron cuenta, pero aquí estamos. Bueno, Jorge, nos fue muy bien, o sea, excelente. Amados, nos alegra tenerles. Veo aquí algunas caras que esperamos. Bueno, no les vi sus caritas, pero vemos aquí por lo menos un par de personas que esperamos que den el paso de estar en la comunidad. Sigue. Jorge Hernán mencionó algo acerca de la membresía. Saben lo que nos permite tener hoy esta sesión aquí. Realmente es el poder tener ya un pago de membresía. Les aviso que viene la cumbre, sigue, guarden del 26 al 29 de octubre, ya del 27, no, perdón, 27 al 27 al 29. 29, 27 al 29, gracias. Estamos con la cumbre, sigue, está buenísima, va a estar una súper bendición. Obviamente para los miembros de la red viene con unos descuentos muy especiales para la asistencia. Nos hemos contactado con algunos de ustedes que también nos han dado ideas de cómo hacer de esta cumbre una experiencia inolvidable, porque recuerden que somos una red donde pues no son unos allá y otros acá, sino somos todos. Así que quiero decirles que ya próximamente sale toda la publicidad para que también nos ayuden a divulgarla. Estamos agradecidos con Dios y emocionados. Así que les dejamos saber que desde ya reserven la fecha del 27 al 29 de octubre, incluidas las cenas del 27 y el 28. Va a ser en Bogotá, hay hospedaje para los que se quieran quedar, pero para los que quieren regresar a casa también tienen la opción, pero va a estar muy especial. Que Dios les bendiga y estamos al habla pronto. Jorge Hernán, muchas 26 y gracias como 27. siempre. 27 al 29 de octubre. 27. Por favor, desde ya reserven las fechas, va a estar precioso. Tenemos ya confirmado un invitado o 2 invitados muy especiales desde Chile. Sé que va a ser de inspiración para nosotros lo que ellos traen para desafiarnos a ir por más desde lo que Dios nos ha entregado. Así que ya les estaremos contando de quiénes van a estar y buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias a todos. Gracias. Bye.